Hola, hola mis pequeñitos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Ya están listos? ¿Ya se levantaron de la camita? ¿Ya se hicieron su aseo personal? ¿Se lavaron la carita? ¿Se lavaron los dientes? ¿No es cierto? Las niñas se han puesto una colita muy linda, se han puesto su ropita limpia, ¿no es cierto? Y ya estamos listos para trabajar el día de hoy. Pero hoy día, ¿qué día estamos, chicos? Hoy día estamos el último día de la semana. Hoy día estamos viernes. Hoy estamos viernes ya en el número 28. Ya falta poco para llegar al 30. Faltan 2 días, 29, 30 y festejamos a Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto? Ahí está, viernes 28 de agosto, del mes de agosto. Ya se va a acabar el mes de agosto. Entonces, mis pequeños, hoy día, como ustedes saben, trabajamos 2 áreas, ¿no es cierto? 2 cursos muy bonitos, muy importantes. Trabajamos religión e inglés, ¿no es cierto? Entonces, como hoy día trabajamos y aprendemos historias, ¿no es cierto?, de Dios, entonces vamos a empezar una linda canción cantándole a Él, porque a Dios le gusta que cantemos, que oremos, que alabemos y que seamos felices. Vamos a comenzar a ver con esta canción que yo sé que ustedes ya la conocen y dice: del amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Abajo del ancho. Grande es el amor de Dios. ¡Vamos, chicos! ¡Bajo! ¡Ancho! ¡Afuera de él! Grande es el amor de Dios. ¡Eso! Vamos a cantarle con alegría y amor a nuestro Padre Dios, ¿no es cierto? Y el niñito Jesús. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es grande, ¿no es cierto, mis pequeños? Grande, 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 grande. Infinita como las estrellas. Él nos quiere a todos, porque todos somos sus hijos, ¿no es cierto? Él dio su vida por nosotros. Mandó a su único hijo, que era Jesús, aquí a la tierra para que dé la vida por nosotros, ¿no es cierto? Por nuestros pecados. Y luego, ¿qué más? Dios nos regaló la tabla de los 10 mandamientos. Y los mandamientos son las reglas, las normas que nosotros, las personitas, tenemos que obedecer, tenemos que cumplir. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí en los mandamientos? Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. No debemos tomar el nombre de Dios.
Debemos santificar las fiestas, ir a visitarlo a su casa, a la iglesia. Debemos respetar a nuestros padres, a mamá y a papá. No debemos robar. No debemos mentir. No debemos matar, no debemos tener pensamientos malos, ni cometer acciones malas o desear algo ajeno, ¿no es cierto? Esos son los 10 mandamientos, mis pequeñitos, y todos ellos se encierran en uno solo, en el nuevo mandamiento que Él mandó, que era que todos tenemos que amarnos mucho, mucho, mucho como hermanos, como Él nos ama. Y así vamos a vivir todos felices en armonía. Muy bien, chicos. El día de hoy, acá tengo yo mi libro sagrado. ¿Quién me dice cómo se llama? A ver. La Biblia. Muy bien, aquí está la Biblia. Este libro sagrado, este libro hermoso, donde están todas las historias que nosotros hemos venido escuchando, aprendiendo, ¿no es cierto? Son historias que han pasado hace miles y miles de años. Esta Biblia se divide en 2 partes. El antiguo, o sea, el viejito, el testamento y el nuevo. Y nosotros estamos escuchando las historias que están en la parte del Antiguo Testamento. O sea, son historias muy antiguas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un personaje, de un hombre, de un joven, un caballero. Estamos hablando, ¿qué observan en el dibujo? ¿Qué será? ¿Un policía? ¿Un astronauta? ¿Qué observan, chicos? ¿Qué será? ¿Un doctor? Tiene una corona. ¿Qué es? Es un rey, está ahí en su trono, sentado, tiene su corona, ¿no es cierto? Estamos hablando de un rey. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar la historia de un rey, el rey del pueblo de Israel. Ahí está. Y vamos a hablar del rey Saúl. Este rey se llama Saúl. Vamos a hablar de este rey. A ver, vamos a escuchar cuál será su historia, cómo fue que se convirtió en rey. A ver, fue rey porque Dios lo eligió para que sea rey, para que salve al pueblo de Israel. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces la historia empieza que hace muchos años hubo una batalla, o sea, una pelea entre 2 bandos, entre 2 lados. Eran los filisteos y los hebreos. Había una pelea entre ellos. Ahí estaban craneando, pensando cómo van a hacer esta pelea, esta batalla. Sí, chicos, eso pasó. ¿Y qué pasó? Que los hebreos en la primera batalla ganaron. Y ellos tenían esta arca. ¿Ven esta cosita anaranjada? Y todos los hebreos alrededor le rendían culto. ¿Saben por qué? Porque le decían que esta era el arca de Jehová. El arca de Jehová. Entonces los hebreos tenían el arca de Jehová cuando ganaron la primera batalla. Era un arca que representaba el pacto con Dios. Y como ellos se sentían seguros de tener esta arca, la llevaron donde estaba todo el pueblo, donde su campamento. Llevaron este arca ahí, al campamento de los hebreos, para poder rendirle culto. Entonces, los ancianos, los sacerdotes ancianos, había
ido a llamar a un profeta, el profeta Samuel. Era un hombre muy sabio que había sido elegido por Dios para ser el juez en la tierra, para que él tome las decisiones. Como ellos habían ganado, iba a haber una revancha, iba a haber otra pelea con los filisteos. Entonces los ancianitos llamaron al hombre sabio Samuel para que venga aquí y pueda observar, y les pidió su ayuda. Le dijo a Samuel que por favor hable con Dios, porque Samuel hablaba con Dios. Le pidieron que hable con Dios para que les haga ganar la batalla, para que ellos obtengan la victoria. Pero Samuel se molestó, porque como ellos se habían traído esta arca, dijeron que habían traído esta arca para obligar a Dios a que tome la justicia. Y nadie puede obligar a Dios, ¿no es cierto? Él es libre de ver cuál es la decisión. Entonces lo dejaron aquí, en el campamento, y empezaron a adorarle, a rendirle culto. Los hebreos tenían miedo de que vayan a perder la batalla, ¿no es cierto? Por eso llamaron al hombre sabio Samuel. Él es Samuel, era el hombre, era el juez, un hombre muy justo que era elegido por Dios para poder ayudar al pueblo. Él era un israelita. Pero él se molestó, como les digo, porque no le gustó que llevara el arca al campamento de guerra, porque estaban obligando a Dios y él no aceptó hablar con Dios para pedirle que ganen la victoria. Después de algunos días, los filisteos con los hebreos se enfrentaron en la batalla. Murieron muchos hebreos, murieron mucha gente en sus caballos, fue una batalla. ¿Y saben quién ganó? Ganaron los filisteos. Esta vez ganaron los filisteos. Ellos ganaron. Y para celebrar su victoria, ¿no? Porque cuando vencieron al último sacerdote hebreo, los demás salieron corriendo y se olvidaron y lo dejaron abandonada el arca. Entonces los filisteos se llevaron el arca, aquí está, se lo llevaron a su pueblo, al lugar de ellos, de los filisteos, para tenerlo como un trofeo de que habían ganado la batalla a los hebreos. Dios estaba molesto porque se habían llevado el arca. ¿Y qué pasó? Los filisteos llevaron el arca ante su Dios. Ahí está. Ante su Dios. Era un Dios de yeso. Ahí. Y lo pusieron ante sus pies, el arca pusieron debajo de esta estatua de yeso como ofrenda, como un trofeo de que habían ganado la victoria contra los hebreos. Pero Dios estaba molesto. Entonces, durante la noche, lanzó un rayo donde destruyó a este Dios de yeso. Recuerden que Dios no quería que adoren a ningún otro Dios, solamente el único Dios era Él. Entonces, como estaba molesto, lanzó un rayo y destruyó a este Dios. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a llevar frutas, comidas y regalos para adorar a su Dios, se encontraron con la sorpresa de que estaba destruido, estaba todo roto en el templo. Pero el arca estaba intacta. Cuando salieron del templo los filisteos, después de haber visto que estaba todo destruido, su Dios de yeso, vieron que el resto de los filisteos del pueblo se estaban muriendo por unas plagas. Es que Dios estaba muy molesto que le habían quitado su arca.
porque ese era un arca de un pacto que tenían con Dios, los hebreos. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos se aterrorizaron, tuvieron miedo. Tuvieron miedo del poder del arca de Jehová, del arca de Dios. Y lo llevaron lejos, fuera de su lugar, fuera de ese pueblo de los filisteos. Lo llevaron a un pueblo, a otro pueblo. Y en cualquier lugar donde dejaban esta arca, les pasaba algo malo. Entonces, ¿qué decidieron los filisteos? Decidieron regresarles el arca a los hebreos. Se la devolvieron. Y ahí las cosas un poco se fueron calmando durante muchos años. Los filisteos siguieron luchando en guerras para conquistar tierras. Y dentro de este pueblo de los hebreos, ellos, los ancianos hebreos, estaban preocupados qué iba a pasar con ellos de aquí después. Y querían tener un rey. Entonces fueron a buscar nuevamente al hombre sabio Samuel para pedirle su consejo y que él, como era un hombre justo, era un juez aquí en la tierra, un profeta, él elija dentro de todos los hebreos, dentro de los hijos de todos los hebreos, ¿no? Un muchacho joven, para que se convierta en el rey y pueda dirigirlos y así puedan ganar las siguientes batallas. Samuel, el hombre sabio, les dijo que si ellos elegían un rey, el rey iba a tener poder de todo el pueblo, de todos los israelitas. Pero ellos querían que elijan al rey, estaban decididos. Entonces, dentro de toda esta gente había un hombre que tenía un hijo que era joven, un varón. Este hombre, que se llama Isis, tenía un hijo, este joven de acá, que era el joven más guapo entre todos. Y era muy bueno, muy responsable, trabajador, obediente, buen hijo. Entonces, ¿qué pasó con este joven? Le gustaba a él mucho los caballos, correr con los caballos, y se ponía por el campo a correr en sus caballos con sus amigos. Hasta que un día se fue de visita a un pueblo cercano y se encontró con el hombre sabio Samuel. Y Samuel, cuando lo vio, le dijo: tú eres Saúl, el hijo de Isis. Y él le dijo: sí, te estaba esperando, le contestó Samuel. Dios me avisó que ibas a venir. Entonces, Saúl, como se llamaba este joven, no entendía qué pasaba. Y Samuel le dijo: esta noche te vas a quedar en mi casa tú y tu amigo. Y los invitó a cenar y cantaron y pasaron una noche bonita y juntos. Al día siguiente, el hombre sabio Samuel se llevó a Saúl a dar un paseo largo. Saúl fue en su caballo y Samuel lo siguió, el hombre sabio. Cuando estaban en medio de la caminata, el hombre sabio, el profeta Samuel, le dijo que Dios lo había elegido para que él sea el rey de los hebreos, el rey de los israelitas, que él se iba a encargar de defender su tierra. Saúl aceptó, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y Samuel le dijo que Dios lo iba a guiar, Dios lo iba a ayudar a que pueda reinar el pueblo y sea un buen rey. Así que entonces el profeta Samuel lo bautizó
Miren, ve, ahí le está echando un chorrito de agua en nombre de Dios. Porque Samuel era un hombre elegido por Dios, que hablaba con Dios. Y Dios le había dicho que este joven Saúl era el elegido para ser el rey de Israel, el rey de los hebreos. Ahí está. Pasaron muchos años. Cuando ya fue creciendo, se volvió más adulto Saúl, porque era un jovencito. Entonces Samuel lo llevó al pueblo de los hebreos para presentarlo ante todas las tribus de alrededor de ese pueblo como el rey. Y todos estaban contentos, todas las tribus estaban felices de que por fin tenían un rey que los iba a defender, un rey que los iba a ayudar en sus batallas, el príncipe de Israel. Ahí está. Samuel presentó a Saúl como el rey. Esa fue la historia del príncipe Saúl. Saúl fue el hijo de un hombre pobre, Cis, un muchacho joven, muy apuesto, guapo dentro de todos, elegido por Dios a través del profeta Samuel para convertirse en el rey de los hebreos, el príncipe de Israel. Sí, chicos, esa ha sido la historia de este personaje llamado Saúl, el rey Saúl. Muy bien, hemos terminado la clase de religión. En unos momentos vamos a continuar con nuestra clase de inglés. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a hacernos una despedidita, a ver, para volver en un ratito con nuestra siguiente clase. Con mi mano digo chao, 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 chao. Digo chao, con mi mano digo chao, 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 chao. ¡Ya volvemos, chicos! Eso volado, eso volado, eso volado.